gracias, te bendecimos, te damos la gloria, Señor. Ahora, Padre, escuchamos y ponemos en acción tu palabra, porque creemos en ti, creemos en lo que tú nos hablas, creemos, Padre, en que tú te manifiestas a través de la adoración, de la alabanza, de la predicación, de los momentos que pasamos junto a ti, Padre. Gracias, te amamos y te bendecimos. Amén. Muy bien, ¿puede tomar asiento? Vamos a la palabra del día de hoy. Quiero nada más decirte que o comentarte que si tú estás pasando por alguna situación el día de hoy, por algún conflicto, por algún problema, por algún reto, circunstancia, necesidad, ya sea de dolor económico, de matrimonio, si tú estás pasando por una situación cualquiera, o los que nos están viendo a través de las redes sociales, quiero decirte que esta predicación te interesa a ti, que pongas mucha atención, que tomes nota de ser posible, porque creo que es necesario recordar ciertas cosas que nos ayudan a salir adelante. Amén. Igual a lo mejor tú dices, yo estoy de maravilla el día de hoy. Bueno, qué bueno, pero resulta que conoces a alguien que no la está pasando tan bien. Bueno, yo creo que también esta predicación o este mensaje le puede servir a esa persona, ¿sí? Y tú puedes ser un canal de bendición para ayudar a otros, para bendecir a otros, porque tú y yo estamos bendecidos. Amén. Somos bendecidos. Esa es la verdad. Y quiero decirte que en lo personal, el día de hoy, soy el más bendecido de los bendecidos. No, cálmense. Van a decir, va a tener otro niño. No. Fíjense que un 9 de febrero de del 2012, 9 de febrero del 2012, era un jueves, ¿sí? Y era el primer día que yo pisaba un pie en este lugar, ¿sí? 9 de febrero del 2012. Y curiosamente, el 9 de febrero del 2012, si tú investigas, era un jueves. Era jueves. Fue el primer día que yo estuve aquí. Te platico brevemente. Nosotros durante un año, desde el 2011, estuvimos buscando iglesia para movernos, porque nos habíamos cambiado aquí a Apodaca y se nos era un poco complicado estar asistiendo a la iglesia donde estábamos sirviendo. En una iglesia muy hermosa, pero muy lejos, ¿sí? Allá por aquellos rumbos de Lincoln, por allá por donde está Osana Monterrey. ¿Quién hubiera sabido que volví allá otra vez, verdad? En Osana Monterrey. Vengo alejándome y me mandan para allá. Pero bueno, y entonces me acuerdo que en el 2011 un amigo me decía, oye, pues yo me reúno aquí por la Y, pues te queda más cerca, si quieres asistir te invito, déjame ver. Y entonces entré a la página de esa iglesia y digo, voy a investigarlos, ¿verdad? A ver si es de Dios esa iglesia, ¿verdad? Y entonces investigando, a mero bajito había unas fotos y decían varias sucursales, por así decirlo. Y una de ellas era Apodaca. Y venía la foto del pastor Luis y la pastora Brisa y estaban ahí. Mira, tienen iglesia en Apodaca. Y pues investigamos, no, pues que está en Joyas del Pedregal. No, pues ¿dónde será eso? No conocíamos mucho aquí a La Redonda. No, pues ya me dice mi esposa, está cerca de casa. Y así quedó, solamente en pláticas. El 9 de enero nace mi hija Natalia, ¿sí? Bebita. Y entonces, pues todo enero nos ausentamos. Yo iba solo prácticamente a la iglesia. Y entonces en una de esas, platicando, ya tomó la decisión, hablo con el pastor de aquel entonces y le digo, bueno, pues ya, voy a aprovechar para buscar iglesia. Y pues bueno, llegamos a un acuerdo
Y entonces digo, bueno, el tal día voy a ir. Y resulta que eso fue el 9 de febrero, un día como hoy, hace 13 años, y vengo un jueves. Mi mamá, que era también allá servidora, dice, te voy a acompañar para ver si es de Dios esa iglesia. Es fecha que todavía está aquí revisando, ¿sí? No se ha ido. Entonces, para ver si es de Dios. Y así, la verdad es que ha sido de gran bendición, ¿sí? Quise platicar esto porque para nosotros hoy es un día muy especial. Ha sido de gran bendición todos estos 13 años. Cuando yo llegué aquí, a pesar de haber servido en una iglesia, yo ya predicaba ya, pero siempre se aprenden cosas nuevas. Siempre estamos aprendiendo. Hasta el día de hoy seguimos aprendiendo cosas nuevas. Dios nos sigue instruyendo, Dios nos sigue enseñando a través de nuestros pastores, a través de cada uno de ustedes. Dios nos sigue enseñando cosas. Dios nos sigue capacitando para ser cada día mejores, o intentar de dar un servicio de excelencia. Y recuerdo que, por ejemplo, cuando llegué, pues no conocía a nadie, pero Dios me habló muy claro a través de la predicación del pastor de ese jueves, y abrió una frase que hasta la fecha no se me olvida y que varias veces el pastor la ha repetido, pero en esa ocasión no fue coincidencia, porque él en su predicación ese día dijo que si tú estás aquí, no me lo dijo a mí, lo dijo a la iglesia en general, yo estaba sentado por este lado, dijo, si tú estás aquí, no importa si es el primer día o ya tienes mucho tiempo en este lugar, pero si tú estás aquí es porque la iglesia tiene una necesidad y tú estás para cubrir esa necesidad. Y desde que yo recibí eso a través de esa predicación, yo lo he aplicado, y yo creo que, iglesia, que cada uno de los que estamos aquí cubrimos una necesidad específica de la iglesia. No importando si es el primer día, no importando si dices, es que yo no hago nada, es que yo no sirvo en las áreas específicas, tú estás aquí por una asignación específica, porque Dios está cumpliendo el propósito en ti, en este lugar. Entonces, quiero que así lo veas, iglesia, que lo veas por fe, porque esa es la realidad. Nos movemos por fe, nos movemos por el creer, no por el ver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si tú estás aquí, yo lo creo por fe, que tú estás cubriendo una necesidad. Yo lo creo, iglesia. Por eso te decía al principio, si tú estás pasando por alguna necesidad, por alguna situación, quiero que empecemos a vernos como esa solución para esa necesidad. Porque si empezamos a vernos en derrota, si empezamos a vernos en fracaso, pues no va a suceder nada, iglesia. Lo primero es que hay que entender que tú y yo somos esa solución a esa necesidad. Muy bien. Entonces, quiero decirte que la fe es importantísima en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos vivir por fe y en la fe. Desde el día que yo entré a este lugar, a pesar de haber venido de servir en una iglesia durante 10 años y supuestamente conocerlo todo, la verdad es que entendí que lo que necesitaba era caminar en fe. Eso es lo primerito que entendí en este lugar. Y hoy en día, si hay alguien que ha puesto fe en las cosas que hacemos, pues somos los que estamos caminando a pesar de las circunstancias. Tuvimos una pandemia donde hubo días
Naturalmente estaba todo cerrado y hubo días que nada más el pastor y un servidor y nuestras familias estábamos en este lugar. Por fe, por fe. Un día el pastor Luis se sienta con nosotros y nos dice: oye, ¿cómo ves? ¿Atenderías a Osana Monterrey? Por fe. Porque la verdad es que si yo me viera a mí mismo, pues yo diría no. Pero por fe le entramos. Y gracias a Dios pude conocer personas maravillosas en Osana Monterrey, como en Osana Apodaca, ¿sí? Cuando yo llegué a este lugar, recuerdo que, pues sí, yo había predicado en la iglesia, pero nunca había predicado en una campaña. No es lo mismo predicar a la iglesia, que es una gran responsabilidad, pero que, digamos, nos entendemos, a predicar en una campaña donde hay gente que no conoce a Cristo. Nunca lo había hecho en mi vida. Había dos hombres, los evangelistas, en aquel entonces Osorio y Ciro, que me empecé a juntar con ellos y hubo ahí cierta química. Y entonces un día uno de ellos me dice: oye, ¿cómo ves? ¿Predicas el sábado? ¿El sábado hay iglesia? No, ¿cuál iglesia? En la calle, papá, me decía. ¿Cómo que en la calle? Sí, vamos a predicar en una plaza. Ya dijo el pastor Luis que va a llevar el equipo y que va a llevar en aquel tiempo los López y que no sé qué. Los López era un grupo, ¿sí? Que estaba aquí. Ah, sí, ¿y va a ir toda la iglesia o qué? No, ¿cuál iglesia? La iglesia va a servir. Vamos a predicarle a la gente. Creo que en esa campaña llegó Jorge y Mariana, ¿sí? Me acuerdo. Y entonces estábamos ahí dije, bueno, una plaza de perdido. ¿Cuál plaza? Era un lote baldío, ¿verdad? Una calle, un monte ahí. Yo estaba sumamente nervioso. No saben cómo me temblaban las rodillas, porque nunca había predicado ante gente que no conocía a Cristo. Pero por fe le entro, me preparo, acciono y vamos y le damos. Porque es la única forma en que podemos lograr las cosas, iglesia, a través de la fe. Podemos tener muchos problemas, podemos tener situaciones. Miren, todos tenemos situaciones o conflictos, todos. El problema es que cuando una persona, un ser humano, lleno de problemas o situaciones, no tiene fe ni en sí mismo ni en Dios, lo que sucede es de que cae en derrota y muchas veces atenta inclusive en contra de su vida. ¿Por qué? Porque no hay fe. Porque no hay una confianza plena en nuestro Dios o en que se pueden solucionar las cosas. Necesitamos la fe, iglesia, en nuestra vida diaria. Necesitamos creer. Hoy en día, iglesia, la situación o el problema de este mundo es que no hay fe. No creen. No quieren creer. Por las situaciones que ha habido a través de la historia, por lo que tú quieras, pero se ha perdido la fe. Y la gente cada vez se aleja más. Por eso necesitamos entenderlo primero tú y yo, para poder inundar este mundo de fe y esperanza. Porque la fe es lo que nos trae esperanza. De que las cosas van a estar mejor, de que la situación se va a superar, pero sin esperanza. ¿Qué es la fe? Vayamos a la Biblia. Vayamos a entender primero qué es la fe. La definición de la fe, lo hemos leído mucho. Hebreos 11:1, por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú el día de hoy?
Reflexiona un momento. Si tú estás pasando por alguna situación, si tú estás pasando por alguna necesidad, si tú estás escuchando este mensaje a través de las redes sociales, ¿qué esperas? Pero la pregunta correcta sería, ¿realmente estamos esperando? ¿O ya estamos resignados a que no va a cambiar la situación? Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso, porque si una persona se resigna a que la situación no va a cambiar, que no va a mejorar, entonces no hay fe. Porque la fe es la espera, es la certeza de la espera, es la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo tengo un problema, yo tengo una situación, yo tengo un reto que superar, pero yo no veo la solución. Yo no veo la forma en que se arreglen las cosas. Pero espero y tengo la certeza y la convicción de lo que aún no veo yo. Es que estoy pasando por una enfermedad y me dijeron esto y me dijeron el otro. Sí. Pero si esperas que se solucione, si esperas la sanidad, si esperas que salgas adelante, o ya estás resignado a que no lo vas a superar. La fe es la certeza, la convicción de que yo voy a esperar y sé que voy a salir adelante a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Andaban muchos mortificados que porque los aranceles y que no sé qué y que va. Y ya, resignados, como buenos mexicanos. No, este año va a estar tremendo. Porque la gente ha perdido fe. O porque depositamos la fe en cosas incorrectas. No depositamos la fe en el lugar correcto. Y entonces creemos que como al mundo le va a ir mal, a nosotros también. Pero recuerda que la fe es eso, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. De lo que no vemos. Estos dos hombres que al principio me arroparon en este lugar junto con el pastor Luis, pero estos dos hombres eran tremendos. Sigue uno de ellos siendo tremendo, el otro también, pero en la presencia de Dios. Y el tremendito que anda todavía dando gorro aquí es pastor de Cadereyta y es tremendo en la fe. Llega una persona en silla de ruedas, suelta el micrófono y nos ha tocado verlo. Levántate en el nombre de Cristo. Llega un ciego a la campaña o a la iglesia. Tú vas a ver en el nombre de Cristo. Y entonces siguen siendo tremendos. Sigue siendo tremendo. ¿Por qué? Porque Él está esperando eso. Porque Él tiene la certeza. Porque la confianza está depositada en Dios y no en otras cosas. Y las cosas suceden, iglesia. Las cosas suceden. Pero el ser humano muchas veces, cuando no espera, cuando no tiene la convicción, cuando no tiene la certeza, lo que hace es que se resigna y entonces no pasa nada. Lo primero para que la fe accione y para que la fe funcione es que tú y yo necesitamos tener la certeza y la convicción, aun que no veamos el resultado. Amén. Por eso, con respecto a la fe, hoy quiero darte 3 recordatorios, por así decirlo.
tres recordatorios que nos van a ayudar a entender lo que es la fe de una forma práctica y que nos va a ayudar a superar esos conflictos o situaciones que se nos vienen a la vida. Entendiendo primero, y antes de entrar a estos tres puntos, es que la fe se aplica en todo. ¿Sí? La fe se aplica en todo. ¿Estás esperando un trabajo nuevo? ¿Estás esperando poner un negocio o emprender algo? Necesitas fe. Amén. Tú en estos momentos estás pasando por alguna situación de enfermedad, cualquiera que sea, quiero decirte que necesitas fe. Hay situaciones con los hijos o en la familia o en el matrimonio. ¿Sabes qué necesitas? ¿Qué necesitas? Fe. La necesitas. La necesitamos para todo. Por eso es muy importante lo que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Entonces, ¿estamos listos? ¿No? ¿Estamos listos? Muy bien, Hebreos 12:2. Primer punto. El primer punto es que necesitamos ir a la fuente de la fe, al autor y consumador de la fe, que ¿quién es? Jesús, Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tú y yo necesitamos poner toda nuestra atención. Cuando habla de los ojos puestos en Jesús, habla de poner toda nuestra energía, todas nuestras fuerzas, toda nuestra atención en el autor y consumador de la fe. Ese es el primer punto, iglesia. No podemos hablar de fe si no hablamos de nuestro Señor Jesús. Necesitamos creer en el Señor Jesús. Necesitamos tener al Señor Jesús. Necesitamos a Jesús, sus principios, todo su ser, sus enseñanzas, la salvación, para que esa fe accione de manera tremenda y se produzcan los milagros. No se trata nada más de orar y pedir que se abran los cielos y que caigan los milagros. No basta nada más con eso, sino que necesitamos al Señor Jesús en nuestra vida. Necesitamos buscarle constantemente. Necesitamos tener una relación con nuestro Dios Todopoderoso. Necesitamos tener una relación íntima con nuestro Señor Jesús para que esa fe produzca. Necesitamos la fuente. ¿Dónde nos llenamos de fe? ¿Dónde buscamos esa fe milagrosa? ¿Dónde buscamos ese poder en la fe? En Jesús. En Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz, pero resucitó para salvación de muchos. Amén. Él hizo el acto más grande nunca más hecho por el hombre. Él es el único que ha vencido a la muerte. Él es el que se levantó de la tumba. ¿Y sabes qué? Sigue vivo, reinando en nuestra vida. Díganme si no, con ese gran acto de amor, con esas maravillas que Él hizo, Él es el autor de la fe. ¿Queremos ser hombres y mujeres de fe? Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Queremos confiar en nosotros mismos. Queremos confiar en que Dios pueda hacer obras maravillosas en nuestra vida. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús.
Tienes un familiar que está pasando por alguna enfermedad o situación o cualquier tipo de problema, necesita ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Hubo en esta semana un seminario, unas enseñanzas a través de línea, y lo primero que decían, cuando recibes a personas nuevas en una iglesia, uno de los puntos es: preséntales a Jesús. Hay veces que nosotros, por las emociones y por querer ayudar a la gente, oramos por sanidad, pero ni siquiera les preguntamos si conocen al Señor Jesús. Por eso, esto es parte fundamental, iglesia. Quiero decirte que si tú estás aquí el día de hoy y estás pasando por alguna situación, lo primero que necesitas es buscar a Jesús para que tu fe se incremente y pueda salir adelante. Necesitamos la fe, necesitamos accionar en la fe, pero lo primero es a Jesús. Recibirlo en mi corazón, decir que Él es mi Señor, reconocer que Él vino en carne a esta tierra por salvación de muchos, que murió y resucitó. Reconocer todo eso, no solamente a través de mi boca, que es importante expresarlo, pero también en mi corazón. Cuando una persona reconoce a Jesús como su único Señor y Salvador, esa fe empieza a incrementarse y empiezan a suceder cosas. Yo no estoy diciendo que se van a resolver todos sus problemas, pero lo que estoy diciendo es que esa fe va a accionar en esa persona para que tenga un nuevo comienzo y esperanza. Necesitamos a Jesús para poder avanzar. Tú y yo ya lo conocemos, los que estamos aquí. Pero aún así, de conocerlo, yo necesito seguir buscando y relacionándome con el Señor Jesús, reconociéndole que no es Hugo Peña, que no es el pastor, que no somos nosotros, es el Señor Jesús en nosotros. Amén. Es decir, la prioridad es Él en nosotros. Así reconocemos al Señor Jesús, así conocemos al Señor Jesús, así nos relacionamos con Él, entendiendo que Él es la prioridad de todo. Amén. El Señor Jesús. El Señor Jesús. Cuando yo creo que todos de alguna forma podemos acordarnos cuando recibimos al Señor Jesús. Tal vez algunos en las escuelitas de verano, tal vez otros en campañas, tal vez otros con un familiar que nos platicó del Señor. Y entonces cuando empiezas a entender, te preguntan: ¿quieres recibir al Señor Jesús? ¿A alguien le preguntaron? A mí me preguntaron: ¿te gustaría recibir al Señor Jesús? Y entonces la persona le empieza a decir al que quiere recibir cómo recibirlo y a guiarlo en una oración. Y es entonces cuando este convertido o nuevo convertido hace esa oración, y entonces ya no solamente conoce de oídas a Jesús, sino el Señor habita en él. Todos los que estamos aquí pasamos por eso. A ver, levanta la mano, por favor. Todos los de aquí hicimos la oración de fe. A ver, levántala con confianza. Esto es importante, iglesia. Si tú no has hecho la oración de fe, yo quiero invitarte a que hoy la hagas. Yo quiero invitarte que para poder continuar con los dos mensajes que todavía faltan, los 2 puntos más,
Es importante que conozcas al Señor Jesús, que lo recibas. Es importante esto, iglesia, porque no podemos incrementar nuestra fe, no podemos accionar en la fe, no podemos continuar en la fe si el Señor Jesús no habita en nuestro corazón. Si yo te diera un mensaje de fe y que las cosas se van a solucionar sin presentarte a Cristo, sería un mensaje vacío y obsoleto. Necesitas al Señor Jesús primeramente. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Les voy a pedir, la mayoría, todos, cerremos nuestros ojos un momento. Solamente un momento. Y si, así con nuestros ojitos cerrados, para que los demás no nos vean, no te sientas juzgado ni te sientas juzgada, por respeto a los demás, así como estás. Si tú no has recibido al Señor Jesús, solamente los que no han hecho la oración de fe, te voy a pedir que así como estás, ponte de pie. Y los demás, cerraditos los ojos. Muy bien. Si tú no has hecho, muy bien. Gloria a Dios. Y los que se pusieron de pie, les voy a pedir que repitan conmigo la siguiente oración. Y los demás también, por favor, para apoyar a los que se levantaron sin abrir sus ojitos, concentrados en la oración. Muy bien, los que están parados, listos. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Hoy reconozco que tú te hiciste hombre, hombre de carne y hueso, que estuviste en esta tierra y que pasaste por la cruz para que yo fuera salvo. Te reconozco y quiero entrar contigo al reino de los cielos. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Gracias. Amén, amén. Dale un aplauso a nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es un amigo, si es un familiar, abrázalo, abrázala. Es importante que se sientan amados. Quiero decirte que lo que has hecho el día de hoy no es en vano y que cualquier situación que pudieras estar pasando, Dios tiene el control. Amén. Muy bien. Siguiente punto. Entendemos que lo primero es el Señor. Amén. Para poder incrementar, para poder funcionar nuestra fe. Santiago 2 del 14 al 17. Fíjense lo que dice Santiago 2 del 14 al 17. Está muy interesante. Búsquenlo en sus Biblias, en la versión que ustedes tengan. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si alguno dice que tiene qué? Fíjense lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? Pastor, estamos hablando de la fe. ¿Cómo está esto? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, adelante por favor,
Id en paz, calentaos, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovecha. ¿Sí? Haz de cuenta que viene alguien, dice, ay, tengo mucho frío, tengo mucho hambre. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Somos cristianos. Venga para acá, mi hermano, pásale aquí al frente. Y entonces pasa temblando y con hambre. Y entonces, como buenos cristianos, ¿qué hacemos? Vamos a orar para que no tenga frío y para que no tenga hambre. Y oramos y hacemos una oración poderosa con fe de que no va a tener frío y no va a tener ¿qué? Hambre. Con mucha fe. Y luego ya terminamos de orar. ¿Y qué pasa? ¿Qué creen? Sigue teniendo frío y hambre. Pero el predicador dice, ándele, mijito, vámonos. Salga a este mundo porque usted ya no tiene fe. Digo, no tiene hambre ni frío. No le dimos ni una cobijita, ni un taquito, pero sí mucha fe. Así también la fe dice, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pastor, está hablando de fe, no se brinque. Está hablando de creer. Pero la fe, fíjense, la realmente fe en Cristo Jesús lleva una acción. Lleva una acción. Ay, es que me dijeron que tengo una enfermedad. Ay, Dios. Oramos, pero accionamos. Oye, es que yo quiero poner un negocio. Quiero emprender, quiero dejar de ser un empleado. No es malo ser empleado, pero hay quien dice, quiero ahora ser un emprendedor. Señor, quiero ser emprendedor. Quiero ser mi propio jefe. Los cielos se pueden abrir. El milagro se puede producir. Pero si yo no acciono y no hago algo para poder ser mi propio jefe o emprendedor, no va a suceder nada. La fe va acompañada de una acción. Decía un pastor que cuando oraras por alguien que estaba pasando una necesidad económica, ¿sí? Impusieras manos y oraras por esa persona, por trabajo, por buena economía, porque las cosas mejoren, porque estaba pasando por situaciones difíciles. Pero así cuando termines de orar, le hagamos así, decía, la mano al bolsillo, sacar la cartera y accionar. Así decía él. Y la verdad es que a veces sí, es bueno la fe, claro que es bueno tener fe, necesitamos la fe. Pero qué mejor que esa fe venga con una acción detrás para poder aportar algo al dolor o a la mejora del dolor de esa persona. Qué hermoso es cuando accionamos, porque eso es la verdadera iglesia, hermanos, esa es la verdadera iglesia. Ver por unos por otros. Si uno se cae, ¿el otro qué? Lo levanta. Por fe. Cuando a nosotros nos dijeron, oye, se van a Osana Monterrey, ¿cómo ven? Pues, sí, pastor, claro que sí. Sí, cuente conmigo. Y al siguiente domingo, ¿qué onda? ¿Osana Monterrey o qué? Sí, claro, cuente conmigo. Cuando guste. Y luego viene el otro domingo y llego aquí a Osana Podaca. Oye, ¿y Osana Monterrey? Cuando guste. Pues sí, pero ¿cuándo?
Cuando diga Dios. Imagínense que hubiéramos dicho eso. Era importante. A ver, ya dijiste que sí, por fe, pero acciona. El próximo domingo ya no te quiero ver aquí. Esa es la verdad. Cuando salimos a evangelismo, por fe, creemos que esas personas van a ser bendecidas de alguna u otra forma. Pero si no hay un grupo que accione esa fe, ¿de qué sirve que estén dos ahí? Pues ni los van a pelar. Es la verdad. Cuando va un grupo grande, impresiona, impacta, la gente voltea, ¿qué están haciendo estos? El domingo pasado, ¿cómo nos pitaban? Algunas cosas buenas, otras no tan buenas. Mi hermana a los camiones, órale, por fe. Y dice que ya se le va a quedar la fama, ¿verdad? Por fe. Por fe los vamos a ver aquí. Pero ¿cómo los vamos a ver aquí? Si no hay alguien que les dé un volante, si no hay alguien que les hable de Cristo, si no hay alguien que los invite, si no hay alguien que levante un cartel, que le diga que en Dios está la respuesta. Necesitamos esa fe, pero necesitamos accionar esa fe. La fe por sí sola, sin obra, sin acción, se queda ahí nada más. Se queda ahí. Por eso, cuando hacemos una oración de fe recibiendo al Señor Jesús, no para ahí, iglesia, sino que necesitamos un seguimiento. Necesitamos empezar a ver una convicción. Necesitamos que el nuevo convertido espiritualmente empiece a experimentar los beneficios de estar en el reino de los cielos. Sola, necesita alimentarse. Necesitamos estar ahí. Necesitamos orar, pero también necesitamos accionar. No nada más para ahí. Necesitamos aplicar principios de Jesús. Entonces, necesitamos a Jesús, pero necesitamos accionar en Jesús. Amén. Para que esa fe fluya. Te decía al principio, estás pasando por alguna situación, necesitas a Jesús, pero también necesitas accionar. Reflexiona unos segundos en lo que está pasando en tu vida para los que están pasando por alguna situación. Solo unos segundos. ¿Tienes a Jesús? ¿Y esperas en Jesús? ¿Tienes fe y esperas en Jesús? Pero ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas tú para accionar? Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya nos está bendiciendo. Tú y yo somos bendecidos. Tenemos su presencia. Pero entonces, ¿yo qué necesito hacer para que eso que está pasando en mi vida se logre? ¿Qué necesito hacer yo para ser sano en el nombre de Cristo? ¿Qué necesito yo para tener un mejor trabajo? ¿Qué necesito yo para ser un emprendedor? ¿Qué necesito yo para que mi matrimonio se restaure? ¿Qué necesito yo para que mis hijos regresen al camino o sean buenas personas? ¿Qué necesito yo? No dejemos todo a Dios, no dejemos todo al reino, no dejemos todo a las cosas que bajan de los cielos. Que claro que sucede, pero yo tengo que accionar. Amén. Podrán bajar las cosas del cielo, podrán bajar los milagros, pero si yo no abro mis brazos y tomo lo que me pertenece, no va a suceder nada. Amén. Tengo a Jesús y acciono en la fe. Punto número 3. ¿Sí lo podemos creer, iglesia? ¿Sí lo podemos creer? Bueno, quiero decirte la realidad
de cómo están las cosas. Cuando una persona está pasando por una situación, un problema, está pasando por incertidumbre, digamos que está pasando por caminos oscuros. ¿Qué es la fe? ¿Qué dijimos que era la fe? ¿Qué es? ¿Y qué más? ¿La convicción de qué? De lo que no se ve. Imagínate que estés pasando por un lugar oscuro, no sabes dónde está la salida, incertidumbre, incierto, puede causar miedo, temor, porque esa es la realidad. Cuando una persona está pasando por un problema, el mayor temor o miedo es que no sabe cómo va a terminar la situación. Hay incertidumbre. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5:7, porque andamos por fe, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Proverbios 3, del 5 al 7. Fíate en quién, en Jehová de todo tu corazón. Es decir, confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, es decir, respeta a Dios y apártate del mal, apártate de la oscuridad. Los problemas, iglesia, nos traen incertidumbre, miedo, temores, pero si tú pones toda tu confianza plena en Dios, en Jesús, en el Todopoderoso, vas a empezar a ver la luz, porque Él endereza nuestros caminos. Cuando una persona no ve, no sabe por dónde ve y entonces va caminando erráticamente. Pero cuando la persona confía en Dios, Dios endereza su camino y a pesar de la oscuridad le hace llegar a su destino, a su objetivo. Si tú estás pasando por alguna situación, es normal que sientas que no sabes cuál es el camino, no sabes cuál es la dirección, no sabes a dónde dirigirte, pero si tú confías plenamente en Dios con todo tu corazón, Él te va a guiar para que llegues a la meta. Amén. Es decir, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo acciono en esa fe y esa acción me tiene que llevar a que voy a ver cosas maravillosas en el Señor. Me tiene que llevar a una confianza plena en Dios. Los muchachos el domingo pasado, creo que no han subido el video, pero el domingo pasado estaban haciendo un video donde se dejaban caer, y todavía no lo suben, ¿verdad? ¿No? Ya, súbanlo. Se dejaban caer y entonces la clásica de que alguien te atrapa atrás, ¿verdad? Pero este video, si no me equivoco, se quitaba la persona y el que estaba atrás se caía al suelo. Uno de ellos fue Pipe, ¿verdad, Pipe? Lo dejaron caer varias veces. Toma 2, toma 3. Y no quedaba la toma. Yo no sé si lo estaban haciendo de adrede o realmente querían la perfección, ¿verdad? Y hoy Pipe me está diciendo que le duele la espalda. Le digo, Pipe, pues si te caíste 5 o 6 veces aquí. La fe es eso. Es la confianza plena de que cuando nos caemos en los problemas, Dios nos va a levantar. Dios no nos va a dejar caer. Dios no te va a dejar caer. Eso es la fe en Dios, la confianza plena en Dios. Mira, iglesia, si tú
tienes a Cristo en tu corazón y tú decides accionar en la fe y confías plenamente en Dios, puede haber 1000 problemas, pero ningún problema te va a tumbar. Ningún problema te va a destruir, sino que cada reto y cada situación que viene a tu vida en la confianza plena de Dios te va a hacer más fuerte y poderoso. Esa es la verdad, para que salgas adelante. Una persona que confía plenamente en Dios, iglesia, ve los problemas a la distancia y ya cuando llegan, ¿qué creen? Ya tiene la solución. Una persona que no confía en Dios ve al gigante, se atemoriza, quiere huir, pero lo atrapan. Esa es la verdad. Si tú confías plenamente en Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas, pueden pasar cosas tremendas en tu vida, pero ninguna te va a tumbar. Amén. Amén. ¿Lo podemos creer? Cualquier situación que tú estés pasando, iglesia, cualquier situación que esté sucediendo en tu vida, yo quiero decirte que si tú aplicas estos 3 principios, no te van a tumbar. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vamos a leerlo juntos, por favor. Vamos a leerlo juntos. Dice: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Por mí, por ti. Ya no vivimos tú y yo. Y lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Así que, ¿cuál miedo? ¿Cuál temor? ¿Cuál situación te puede estar aquejando el día de hoy? Comparado con la grandeza de nuestro Señor Jesús, mira, no es nada. No es nada. Lo que tú estés pasando el día de hoy se va en el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie un momento, por favor. Dios es muy bueno. Amén. Dios es muy bueno. ¿Conoces a alguna persona que esté pasando alguna situación? Necesita fe. Necesita a Jesús. Necesita accionar. Necesita confiar en Dios. ¿Tú estás pasando por alguna situación? ¿Necesitas a Jesús? ¿Necesitas accionar? Necesitas la confianza plena en Dios. Levanta tus manos. En el nombre de Jesús. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Yo creo que cada uno de los que están en este lugar son personas, hombres y mujeres llenos de fe. Que cualquier circunstancia que pudiera estar pasando, en Cristo Jesús, en la acción que cada uno de nosotros podamos tener y en la confianza plena de Dios, lo vamos a superar en el nombre de Cristo. Amén. Si tuvieras fe, ¿cómo? Un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. El Señor hoy te lo dice. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Esto es, iglesia, para gozarnos. Esto es para alegrarnos. Lo dice Es una promesa de Dios. ¿Y qué le dirías
a la montaña. A la montaña. Muévete. Muévete. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? A la montaña. Muévete. Muévete. Sí, Señor, yo lo creo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Todos al lado derecho. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la Dile a tu montaña problema. se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, ¡Eso! se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá. Se va a mover se esa moverá. montaña. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Es motivo de gozo, ¿sí? Es motivo para que tú y yo estemos contentos, ¿sí? Si tenemos fe, la montaña se va a mover, ese problema, esa situación, ¿sí? Hazte un lado, le vamos a decir. Así que ten fe, confía plenamente en Dios. Amén. Dar un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Así que, de verdad, vámonos con esa convicción. Quisiera, antes de terminar, antes de despedir, saludar nuevamente a los que están por primera vez con nosotros, ¿sí? Sergio Martínez, Juanita Esmeralda y Devani. ¿Dónde están? Están de este lado. Bendiciones, qué bueno que están aquí con nosotros. Si gustan, por ahí se van a estar acercando Mariana y Jorge para ponernos a sus órdenes.